El siguiente programa es apto para todos. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. Televidentes de Tinteando con la firma, buenas noches. Nuestro tinto de hoy, que es de la Cooperativa de Caficultores de Andes, nos lo vamos a tomar con un invitado muy especial. Y valga decir que es un honor para Tinteando con la firma tener como invitado al profe Gustavo Alberto Zapata Restrepo. Tanto tiempo y que llevamos con el programa y primera vez que lo tenemos como invitado. Profe Gustavo, de antemano, muchas gracias por haber atendido nuestra invitación. A usted, Juan Carlos. Bueno, a ver, todavía se le puede decir profe hasta... Todavía, claro, mi condición de docente no la sí. abandono. No, y profe por muchas otras cosas. Claro, ¿cierto sí, que Juan sí? Carlos. Bueno, profe, nuestra invitación radica más que todo en querer hablar, en querer ahondar un poco sobre un personaje que muchos lo conocemos, ¿sí? Pero no se habla mucho de él, ¿sí? Y es el famoso Indio Uribe, ¿sí? Correcto, Juan Carlos. Queremos que de pronto usted nos empape un poco más de ese tema, toda vez que usted está haciendo como un trabajo sobre él. Sí, vengo investigando el personaje ya hace un tiempo, Juan Carlos. Inclusive, escudriñando por ahí un poco, algo que me impactó bastante de él es lo joven que fue, porque él murió muy joven, inclusive murió como de 40 años, pero aún en su juventud ya estaba pisando callos hacia los políticos. ¿Sí? Es un personaje, Juan Carlos, de una precocidad, Hablemos un poco de eso, de una precocidad extraordinaria. Sí. Lo que conocemos de la vida de Juan de Dios Uribe Hernández es poco, o he logrado averiguar poco, pero he ubicado que estuvo aquí sus primeros 10 años de vida, Sí. que hizo parte como alumno de la escuelita de la época, con los métodos pedagógicos de la época, bastante rudimentarios por cierto, pero cuando la familia viaja a Buga y a Popayán, ya se despierta en Juan de Dios Uribe ese espíritu político. Entonces, mire, Juan Carlos, para hablar de la precocidad intelectual de Juan de Dios Uribe, cuando tenía 15 años, publica en un periódico local de Popayán un artículo muy bello, muy interesante, que lo tituló Vistas, y que describe con lujo de detalle la Popayán de su época. O sea que a los 15 años ya se revelaba como un prosista excelso. O sea que es un hombre precoz e inteligente, bastante inteligente, y es un personaje pues importante, Juan Carlos, tanto dentro de la política como dentro de la literatura nacional. Tremendo. Y con proyecciones internacionales que yo he descubierto que son fantásticas, maravillosas. Sí, bueno, pero a ver, tengo entendido que él como que tenía dos facetas. Una era la de ese escritor de política, de irse en contra del gobierno, que por cierto lo llevó al destierro del que vamos a hablar ahora más tarde. Y el otro era como la parte ya literaria, que él manejaba, como lo dice usted, de una manera muy... Yo siempre he sostenido que Juan de Dios Uribe y otros personajes nacidos en Andes no escribieron para una época, sino contra una época. Entonces esto lo hizo mucho más valiosos. Y no pelearon contra pequeños enemigos, sino contra la intelectualidad de la época. O sea que la pelea política que dio un personaje como el Indio Uribe fue una cosa fenomenal. ¿Se puede hablar de David y Goliat? Más o menos. Más o menos podría ser esa comparación, Juan Carlos. Sí. Bueno, antes de ahondarnos un poco más en ese tema, pues mucha gente conocerá una placa que hay en la fachada del Café Guaticamá. ¿Cómo no, Juan Carlos? Y que no nos detenemos a mirarla. Esa es la palabra. Es de pronto lo único que nos recuerda a Juan de Dios Uribe en Andes. El busto está en el Colegio Juan de Dios Uribe, que lleva su nombre, pues afortunadamente. Sí. La frase de la placa fue escrita por Antonio José Restrepo, el famoso Ñito Restrepo de Concordia, un contemporáneo de Juan de Dios y también un pensador radical como el Indio Uribe. Y esa placa es maravillosa porque el texto incluso es simpático, ¿no? Sí, Juan de Dios Uribe emuló a Montalvo, sufrió como Arístides el destierro. Sí. Bueno, cuéntenos un poco de eso. A ver, ¿por qué lo del destierro del Indio Uribe? ¿Y por qué le decían el Indio? Porque de hecho mucha gente creerá que era un flechudito ahí. ¿Cómo no, Juan Carlos? No, los testimonios de los contemporáneos coinciden en afirmar que el apodo le viene porque era de cabello lacio, muy liso. Bermejo en el conjunto, decía Heribardo Espina, otro andino interesante.
Entonces de niño esto le ganó el mote de el Indio Uribe. Pero no, absolutamente nada. Era un hombre bastante blanco y bermejo y un poco rojizo. Sí. Un poco el prototipo pues, de los restrepos que vinieron a Andes en épocas de colonización. Lo de indio fue un apodo de los amigos. Ahora, el asunto del destierro, Juan Carlos, ya es una parte fundamental y muy rica en la vida de Juan de Dios Uribe. Sí, ahora, el por qué lo destierran, es un asunto, habría que ahondar ya en las características de la época. El siglo XIX, Juan Carlos, yo diría que más que ahora, fue de revoluciones permanentes. Muy convulsionado. Muy convulsionado, de muchas guerras civiles, y donde las ideas se defendían casi que con las armas. Es decir, se estaba decidiendo un tipo de país. Era muy poquita la civilidad, yo diría que sí. Tremendo, sí. Entonces, los gobiernos encarnaban, en cierta manera, dictaduras. Entonces aparece una época muy importante en la historia colombiana que se inicia con la Constitución Política de 1863. Una constitución de fondo radical, muy garantista. Es decir, una constitución que dicen algunos, de la cual sostuvo Victor Hugo, el escritor francés, que era una constitución para ángeles. Es decir, era demasiado amplia. Sí. Ahora surge un personaje en la política del siglo XIX que es determinante, que es Rafael Núñez. Rafael Núñez da un vuelco completo a sus ideas porque él fue primero electo presidente por el liberalismo. Pero a partir de 1880, Núñez da un vuelco total en sus ideas, en su política. Entonces ya empieza Juan de Dios Uribe a fundar periódicos. Entonces funda el periódico La Batalla, luego el periódico La Actualidad, y desde esos periódicos combatió duramente lo que él llamó la traición de Núñez y después lo que él llamó la teocracia del gobierno de Núñez. Porque es que el conservatismo, Juan Carlos, se alió estrechamente con la Iglesia Católica y creó una teocracia. Entonces, obviamente, eso iba en choque con las ideas liberales. Entonces, Juan de Dios Uribe, como pensador liberal, se va, lanza en ristre y se va con todo lo que tiene, porque es un ser inteligentísimo y porque es un periodista muy leído en su época, y combate con ideas que considero que muchas de ellas siguen siendo vigentes. Combate el gobierno de Núñez de una forma tal y de una forma tan inteligente que esto le gana, o él se gana pues la expulsión del país en 1887, siendo un muchacho joven. Joven. Sí. Entonces fue un pensador progresista, digamos, para la época, porque la historia misma en Núñez ha reconocido que fue un gobernante que modernizó de pronto el país con ciertas ideas que en la época se llamaban manchesterianas, eso era el liberalismo de corte inglés, ¿cierto? Pero los radicales tenían una concepción del liberalismo un poco más romántica, entonces se da ese choque bastante fuerte, del cual pues obviamente sale perdiendo Juan de Dios Uribe y muchos otros contemporáneos, porque no solamente Juan de Dios Uribe. Ocurrieron fenómenos, por ejemplo, como el cierre del Espectador, como la detención de don Fidel Cano, el fundador del Espectador, y la expulsión de muchos otros poetas, pensadores y políticos de la época. O sea que las libertades individuales y la libertad de pensamiento estaba totalmente constreñida y cohesionada, ¿cierto? Y estos personajes no pueden estar en esas condiciones porque explotan, ¿cierto? Porque son muy inteligentes, porque tienen muchos argumentos y porque tienen una corriente política tras ellos también muy importante. Eso pasó con Juan de Dios Uribe. Pero a ver, Gustavo, tengo entendido que él estuvo en Venezuela y Ecuador. El recorrido fue muy largo, Juan Carlos. Él sufre dos exilios. Sí, en 1887 sale con Vargas Vila, con Diógenes Arrieta, con otros poetas, se refugian en Venezuela. Al parecer como que Venezuela respiraba mejores aires de libertad, ¿cierto? De Venezuela pasa a Centroamérica, escribe en la prensa centroamericana, mejor dicho, se convierte en un personaje importante de las ideas liberales en América Latina. Eso iba. O sea, ¿ya escribía de una manera más global o siempre era solo hacia Colombia? Más global, Juan Carlos. Global. Ya se convierte en un pensador liberal de corte latinoamericano. Ya es un pensador internacionalista. Claro. Eso es lo que hay que reivindicar de Juan de Dios Uribe. Hombre, algunos críticos de la obra de Juan de Dios Uribe dicen que el Indio Uribe era de su época y que nada de lo que dijo o pensó tiene vigencia en la nuestra. Yo digo que no. Para nada. No, muchas de las ideas de Juan de Dios Uribe hoy siguen siendo interesantes, Juan Carlos, porque hay un espíritu, digamos, un espíritu de libertad, de pensamiento, cierto espíritu laico que es sano y es conveniente.
y eso representó Juan de Dios Uribe. Pero también le cuento, hombre, Gustavo, y me da inclusive hasta pena porque no soy muy conocedor de este tema, por eso lo invité para... Estoy viendo que sí lo conoce Juan Carlos. Leí algo en internet sobre un escrito de él y me atrevo a decirle que pues en este momento que estamos en campaña política, claro, parece como si hubiera sido escrito para hoy. Parece, perfectamente, perfectamente. De ese tamaño, de una manera muy punzante. Así era, así era. Muchos textos de pronto sí se quedaron en su época, porque hablaba de personajes y circunstancias políticas muy de su época, pero el pensamiento liberal de Juan de Uribe como tal es vigente, es un pensamiento vigente. Bueno, a ver, una vez él se va a Venezuela, dice usted que estuvo en Centroamérica. Claro. A ver, llega la noticia de que él puede volver a Colombia, ¿cómo es eso? No, Juan Carlos, él vuelve en 1893, viene incógnito, porque todavía estaba siendo perseguido. Pero entonces llega a Medellín a visitar a doña Leonor Restrepo, su madre, y algunos parientes. Pero entonces aprovecha y organiza una velada literario-musical en honor del poeta loco Epifanio Mejía, ¿cierto? Entonces él pronuncia en Medellín, en un auditorio atestado, pronuncia algo que se ha considerado como una de las piezas clásicas de la oratoria colombiana, en homenaje a Epifanio Mejía. Sí. Pero obviamente dentro de ese discurso deslizó frases de crítica muy fuertes al gobierno de Caro. Y Caro obviamente era un representante del gobierno unionista, ¿cierto? Claro. Cuando termina el discurso, encuentra que dos gendarmes lo están esperando afuera. Entonces ya cierran el periódico El Espectador de don Fidel Cano y expulsan nuevamente a Juan de Dios Uribe. Pero ya no lo expulsan, sino que lo confinan en San Andrés y Providencia, que era una cárcel, era una colonia penal. Claro. De San Andrés logra fugarse. Eso fue una cosa cinematográfica, podríamos decir. Se fuga con otros detenidos. Con una isla. Con otros proscritos, claro. San Andrés no era la isla turística que es ahora. Claro. Era un era sitio, como la Gorgona. Exactamente, un sitio de confinamiento. Él logra huir a Nicaragua y comienza una vida política interesante. Entonces allá conoce la intelectualidad casi que de América Latina. Allá conoce a Montalvo, allá hace amistad con Antonio Maceo y con José Martí, que son los posteriores libertadores de Cuba, de 1898. Entonces la vida de Juan de Dios Uribe en ese exilio, en ese segundo exilio, fue riquísima. Riquísima, adquirió una cantidad de conocimientos tremenda. Completamente, se convierte en un periodista bastante leído en su época, en un orador respetadísimo. Luego hace amistad con un personaje que es fundamental dentro de la historia ecuatoriana, que es Eloy Alfaro, ¿cierto? Ya con Eloy Alfaro viaja a Ecuador y Juan de Dios Uribe se convierte casi que en un ideólogo de la Constitución liberal ecuatoriana. O sea que detrás de esa Constitución tenemos a un personaje nacido en Andes que está dándole ese espíritu liberal a esa Constitución ecuatoriana, que la lidera el militar y político Eloy Alfaro. Es un personaje interesante. Pero ya en Ecuador está bastante enfermo. Es decir, él lleva una vida bastante bohemia. Una vida bohemia, de mucho desgaste físico, entonces muy joven ya se enferma. Dicen quienes lo conocen, y su hermano Eduardo, que era médico, que estaba padeciendo ya una pleuresía purulenta, decía la medicina de la época. Entonces muere en Quito, Ecuador, en 1900, el 10 de enero de 1900. Pero fue una vida tan corta como rica. Muy intensa, sí. Muy intensa, intensísima. Sí, era una, como diría Jacob, era una llama al viento y el viento la apagó. Así era. Así era una cosa impresionante. Sí. Bueno, a ver, Gustavo, ¿qué pudo haber pasado para que no haya como tanto conocimiento de él en este momento, pues, digámoslo así, aquí en Andes y en muchas partes de Colombia? O sea, no sabemos mucho de él, con toda esa importancia que nos está mostrando usted. Juan Carlos, algunos personajes no cuentan con buena suerte con respecto a la historia. Sí. Muchos personajes contemporáneos de Juan de Dios Uribe siguen siendo recordados. Jorge Isaacs, por ejemplo, que fue su contemporáneo, y Juan de Dios Uribe lo admiro, pero mucho. Hombre, yo no sé si esas fuerzas del olvido tratan de pronto de que un espíritu de estos se vaya apagando, pero no, es una obra que va resurgiendo, y va recobrando su importancia, la importancia histórica que verdaderamente tiene.
Pero lo que le pasa a Juan de Dios Uribe le pasa a tantos personajes colombianos, Juan Carlos. A Candelario Beso, el poeta negro que tanto admiró Juan de Dios Uribe. El mismo Jorge Isaacs ha padecido también silencios y olvidos pues, imperdonables. Pues hemos sido incluso bastante despreciativos de poetas universales como Silva, por ejemplo. Entonces, ¿qué le puede haber pasado a Juan de Dios? Imagínese usted, Juan Carlos. A ver, Gustavo, con el respeto que usted se merece, pero yo lo veo a usted que usted habla como con una pasión impresionante del Indio Uribe. Usted, tengo entendido, está haciendo un trabajo sobre él, que cuando vamos a conocer de... Juan Carlos, hoy porque estoy... uno lo escucha hablando de usted, perdón, o sea, quiere le cuento una cosa, hoy estoy siendo menos apasionado. No me digas, sí. El personaje lo descubrí hace mucho tiempo. Sí. Sí, hace mucho tiempo, Juan Carlos. Y entonces pasé de ser lector a ser investigador hace unos 16, 17 años. Y creo, Juan Carlos, que he logrado conocer mucho el personaje, conocer mucho los pliegues del alma de ese personaje, que es importante. Entonces, sí, de verdad que me apasiona. Y ahora pues ando en proyectos de investigación como para ampliar más la biografía de Juan de Uribe, pues que se la merece, ¿no? Claro que sí. Sí, Juan Carlos. Bueno, aquí un paréntesis. Tengo entendido que él hacía como un informe o un periódico que se llamaba El Yunque. No, Juan Carlos. Era un... Cuando él muere, Juan de Dios Uribe no deja una obra escrita, sino que deja una obra completamente dispersa. Porque él publicó aquí, publicó allí, en este país donde estuvo, en el otro donde estuvo, pero Ñito Restrepo, o sea, Antonio José Restrepo de Concordia, hace una labor de recopilación. Entonces, recoge una cantidad de textos periodísticos de Juan de Dios Uribe y escribe la primera obra que llama Sobre el Yunque. Se llama Sobre el Yunque, que Ñito Restrepo publica en 1913. Es la primera compilación que se hace de la obra política de Juan de Dios Uribe. Después han venido más biógrafos y más compiladores. Pero Sobre el Yunque fue el título de la obra de Antonio José Restrepo, que tiene un prólogo preciosísimo y que recopila mucha parte de la obra literaria, política de Juan de Dios Uribe. Ese Yunque tuvo que influir en ese periódico de Andes. Posteriormente, Arturo Escobar Uribe, otro personaje importante de Andes, publica un periódico con el que llama El Yunque. Entonces, de pronto hace reminiscencias también de esas épocas, sí. ¿Y el Yunque era liberal? Obviamente, claro. Un periódico liberal de Arturo Escobar Uribe, otro personaje para reivindicar en Andes y para recordar, claro, Andes está lleno de personajes, Juan Carlos, interesantes. Esa pregunta, bueno, la iba a hacer ahora, pero se la hago ya. A ver, tantos personajes tan importantes a nivel nacional y mundial, como lo dice usted. Mundiales, Juan Carlos, no exagero. Eso es. Pero a ver, ya no hay ese talante en estas generaciones de ahora. Juan Carlos, no sé, parece que no han vuelto a surgir personajes con ese espíritu de combate tan fuerte, ¿no? Ideología, ¿no? Sí, esos defensores, esa gente que se hacía, que moría por sus ideas, ¿no? Sin embargo, hay dentro de las nuevas generaciones de andinos hay escritores de valía a nivel nacional, claro que los hay, pero obviamente que no tienen esa intención política ni esa intensidad política que tuvo la obra del Indio, que responde pues a una época, ¿cierto? Ahora no, ahora tenemos literatos muy buenos y artistas muy buenos y escritores muy buenos que no tienen pues ese prurito de estar contra algo, ¿no? Otro personaje pues que de pronto para mí recoge mucho ese espíritu de combate y de pensamiento en contra de una época es Gonzalo Arango. Pero por fuera de estos dos personajes en Andes han nacido gente bastante interesante entre los campos, en el arte, la música, la literatura y la política. Bueno, pero en todos estos años de vida que le restan a usted, vamos a tener que compilar y para hablar sobre ellos. Sí, Juan Carlos, es que uno todos los días se sorprende más. En estos días hice un descubrimiento, es una obra que se llama Memorias por correspondencia, de una pintora colombiana, Emma Reyes, que siendo muy niña viaja a París. Es contemporánea de Pedro Restrepo Peláez, otro personaje que tenemos que rescatar en Andes. Un trotamundos, un hombre que fue universal, un artista de los consagrados en los 60 y 70 en Colombia. Nació en 1920 y murió en el 2012. No, pero Pedro Restrepo Peláez tiene un nombre ganado dentro de la plástica colombiana. Hay que hablar de Pedro Restrepo Peláez también, interesante. Entonces necesitamos saber de eso. Claro, pues que valga el programa, Juan Carlos, para que recordemos a Pedro Restrepo Peláez también. Claro que sí. Bueno,
leyendo un poco sobre la vida y obra del Indio Uribe, me encuentro que Tomás Carrasquilla hablaba, pues, como le decía fuera de cámara, se quitaba el sombrero con él. Completamente, Juan Carlos. Fue un admirador de Juan de Dios Uribe hasta el punto de decir que nadie en la lengua castellana tiene la capacidad de escritura de Juan de Dios Uribe. Sí, decía, dueño de una prosa única. Correcto, Juan Carlos. Sí. Y soberana. Dueño de una prosa. En los dominios de las letras hispanas. Dueño de una prosa única y soberana en los dominios de la lengua castellana. Carrasquilla, que es tal vez hombre de los grandes escritores de América Latina y en lengua castellana. Dice, en la evolución contemporánea del castellano, ninguno puede comparársele como estilista, ni en las Américas ni en la península. Un hombre como Carrasquilla diciendo que es el mejor prosista de lengua castellana. Hombre, ¿exageraba Carrasquilla? Probablemente, pero eso es un elogio que interesantísimo para un escritor nuestro, Juan Carlos, un elogio pues valiosísimo. Y muchos otros. Y decía él, y me gustaría que de pronto usted nos explicara un poco esa frase, Petronio del prosal. Carrasquilla consideraba como un arquetipo de la prosa al escritor latino Petronio, de los grandes prosistas latinos del Imperio Romano. Y entonces, imagina que equiparaba a Juan de Uribe con Petronio. Sí. Bueno, Gustavo, es probable que con su trabajo, de pronto, digámoslo así, puede ser los profesores de español y literatura hagan esa labor con los estudiantes de irlos metiendo un poco más en esta información sobre el indio Juan de Dios Uribe. Juan Carlos, pues yo estaría dispuesto de pronto a compartir todo este material y toda esta investigación con mis compañeros docentes. Es más, se podría hacer una antología de textos de Juan de Dios Uribe y trabajarlo con los estudiantes, bueno, de verdad, porque es que es prosa muy bien elaborada. A partir de la prosa o de ciertos textos de Juan de Dios Uribe, se puede hacer perfectamente una clase de literatura. Yo estoy convencido de que así es. Esa es la idea. Bueno, a ver, toda esa información literaria que hay, esa parte está mezclada con la de política, ¿o son totalmente aparte? ¿Cómo es eso? Él escribió sobre muchas cosas. Sí. Obviamente que predominó su espíritu político, pero como crítico literario tuvo peso en Colombia. Tiene textos que hoy son paradigmáticos dentro de la crítica literaria, sobre Candelario Beso, el poeta negro colombiano, sobre Epifanio Mejía, sobre Gregorio Gutiérrez González, sobre Diógenes Arrieta, sobre Jorge Isaacs. De hecho, fue un crítico literario importantísimo también. Obviamente que predominó en él el pensador político, pero como crítico literario fue muy atinado y muy bueno. Bueno, familia de él no residen ya acá en Andes. No, Juan Carlos, no creo. No creo que haya descendientes de los Restrepos de Juan de Dios Uribe, ni de los Uribes de Juan de Dios Uribe. Sí. José Vicente Uribe y su esposa Leonor se va para Buga cuando Juan de Dios tenía 9 años. Entonces es muy probable que toda esa familia Uribe y Restrepo se haya prolongado por el occidente colombiano. Pero según he investigado, Juan Carlos, no creo que hayan descendientes directos ni de José Vicente Uribe el padre, ni de Leonor Restrepo la madre. No creo que los haya. Bueno, Gustavo, todas estas obras que han sacado de él en 1910 sobre el yunque, como decíamos. Sobre el yunque, sí. Correcto. En 1939, en 1972, correcto, obras completas, correcto, del Indio Uribe. Todos son compilaciones. Sí, Juan Carlos, son compilaciones, algunas muy afortunadas, otras con muy buenos prólogos. Sí. Excelente. Hay un personaje de la vida académica medellinense que tiene peso nacional, que es Jorge Alberto Naranjo. Tiene un texto bellísimo donde dice que Juan de Dios Uribe es un portento, es uno de los hombres más inteligentes del siglo XIX y un sostenedor pues, digamos, del pensamiento político. Sí. Este señor Mesa hace una excelente reivindicación de Juan de Dios Uribe y escribe un ensayo que es publicado luego en la revista Credencial Historia. Un texto bastante interesante del profesor Mesa sobre este personaje del que estamos hablando, Juan Carlos. Bueno, una duda que tengo, no sé bien esa parte y quisiera que los televidentes también lo conocieran. Emuló a Montalvo, dice en la placa. Sí, ¿Quién incluso era Montalvo? Juan Montalvo fue otro escritor ecuatoriano importantísimo,
Y también como Juan de Dios Uribe, ecuatoriano, también como Juan de Dios Uribe combatieron la dictadura. Y Montalvo combatió una dictadura atroz que tuvo Ecuador, que fue la de García Moreno, Juan Montalvo. Y era para Juan de Dios Uribe un modelo de escritor, y Juan Montalvo lo fue, obviamente, uno de los grandes escritores en lengua castellana. Pero entonces hay que decir que Juan de Dios Uribe estuvo rodeado de personas. Claro, y hay una conexión espiritual entre hombres como Juan Montalvo y como Juan de Dios Uribe. Cuando Ñito Restrepo dice que emuló a Montalvo, dice no, lo imitó, pero no lo imitó. Era mejor prosista incluso Juan de Dios Uribe. Pues que Montalvo fue más denso, publicó más y tuvo posibilidad de pronto de expandir su obra por Europa. Sí, imitador de Montalvo no fue, sino muy admirador de Montalvo. Incluso Juan de Dios Uribe, cuando está en Ecuador, escribe un texto sobre Juan Montalvo, con prosas de Juan Montalvo, que se convirtió en texto de obligatoria lectura en colegios y escuelas ecuatorianas. Pues mire, hay conexión de pronto de espíritus entre Juan Montalvo y Juan de Dios Uribe. Por eso la placa, que uno de pronto no la entiende, emuló a Montalvo. Otros dicen emuló a Montalvo. ¿No? Es que hay un chiste, Juan Carlos, preguntando personajes importantes de Andes, Juan de Dios Uribe y emuló a Montalvo. ¿No? Emuló a Montalvo. Claro. Dice Ñito Restrepo que siguió su línea de pensamiento. Bueno, Gustavo, hablemos un poco de ese trabajo que usted está haciendo sobre el Indio Uribe. Usted dice que hace ¿cuántos años viene? Unos 14, 15 años, Juan Carlos. Pues no digamos que entregado de lleno, bastante. Obviamente que no entregado de lleno porque está como dedicado a otros proyecticos. Sí. Pero yo empecé a mirar este personaje sí hace bastante tiempo, Juan Carlos. Y hay un proyecto al que yo llamo La Tea de la Discordia. No me diga. El título es un oxímoron, es una contradicción en los términos, ¿cierto? Sí. Porque el fundador de Andes, Pedro Antonio Restrepo Escobar, que era un pensador, un político conservador de su época, consideraba que quienes venían representando otro tipo de ideas, decía él, llevan la tea de la discordia por donde van, ¿cierto? Eso hizo el indio, llevar la tea de la discordia por todas partes. Pero está la contradicción interesante. Claro. Es una tea que genera discordia. Claro. Todo pensador genera discordia, Juan Carlos. Todo buen pensador genera discordia. Sí, esa es la idea. Un pensador cáustico, inteligente, no pasa inadvertido, genera discordia. Y el Indio Uribe lo hizo, con lujo de detalles. ¿De qué manera? ¿Y de qué manera? Con lujo de detalles. Era un peleador nato. Bueno, pero entonces, a ver, ¿cuándo podremos nosotros, los andinos y muchas personas que quieren conocer de su obra, cuándo la podremos conocer? ¿Eso se necesita un dinero para poder publicar? ¿Qué se va a hacer? Juan Carlos, publicar es costosito, ¿cierto? Sí. Ahora, uno necesita quien se enamore también de estas ideas. Claro. Yo podría tener una obra sobre el Indio Uribe, y discúlpeme, suena un poquito inmodesto, Juan Carlos, en la que aporto asuntos sobre la vida y la obra completamente desconocidos en Colombia, Juan Carlos. Me disculpa si suena un poquito presumido. No. Solamente necesito quien se enamore también del personaje y de su obra, y la obra saldría, ¿cierto? Pero en esas estamos, Juan Carlos, avanzando y cada vez descubriendo más asuntos. Yo, por ejemplo, para descubrir la vida de Juan de Dios Uribe en Andes, hice uso de lo que tenemos de archivo histórico. Sí. Y hice hallazgos interesantes. Me di cuenta qué negocios tenía José Vicente Uribe, el médico, padre de él, a través de un trabajo muy extenso y muy concienzudo en el archivo notarial. Entonces, todo eso hay que hacerlo. Una investigación de ese tipo, mejor dicho, Juan Carlos, hay que fundamentarse en todos los materiales que uno pueda, que uno tenga la mano. Claro. Y aquí está todo ese material. Tenemos esa ventaja, Juan Carlos. El archivo notarial está desde 1855. Por Dios. Eso es una maravilla. Entonces hubo que hacerle un seguimiento a los negocios de José Vicente Uribe y de los Restrepos de Juan de Dios Uribe, a ver cuáles eran sus capacidades económicas, cómo creció este muchacho en Andes, en fin. Los archivos hay que leerlos y ponerlos a que hablen también. Bueno, a ver, entonces dicen que parir un libro es como parir un niño. Sí, entonces tenemos que hacer algo para poder dar a luz. Para que haya ese parto sin dolor. Sí, esa es la idea. Sí. Gustavo, pues ya se nos acaba el tiempo, pero quiero invitarlo nuevamente porque yo sé que los televidentes quedaron inquietos con esto, sobre tantos otros personajes desconocidos, Juan Carlos, que usted ya tiene un buen bagaje sobre ellos para que los conozcamos y los televidentes sepan empapar un poco más de ellos. Pues Juan Carlos, yo encantado.
Y yo le agradezco. Claro, muchas gracias Juan Carlos, y qué bueno que hablemos de estos personajes andinos, hombre, vale la pena. Que son el sostén de nuestra identidad cultural y de nuestra historia. Hay Y, que hablar y de de ellos. quien muchas personas se pueden sentir orgullosos. Obviamente, Juan ¿Cierto Carlos, que sí, seguro que sí. Gustavo, muchas gracias. A usted, Juan Carlos, muchas gracias por invitarme. Y televidente de la Escala Inquietud para otro nuevo programa. Buenas noches.